Bueno, muy bien, llegó el momento, lo tenemos acá a Agustín Rossi. ¿Cómo está? Buenos días. Muy gracias bien. por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. El principio, no sé, esta aclaración es raro, ahora todo el mundo se tutea y se qué putea, sé yo. Pero, dice malas palabras. Exacto. ¿viste? Estamos en el peor momento. A mí me... Salvo, tengo una contradicción con las malas palabras que es Fontana Rosa, ¿viste? Que claro, es el negro, claro. Pero la chabacanería, digamos, habría que eliminar. Ya arrancó, bueno, en el debate con Villarroel ya fue como también muy, el nivel, la manera de expresarse de Villarroel fue... Sí, totalmente. Fue también, lo que uno diría, incorrecto, por eso a mí a uno le cuesta, porque parece que no es época para andar diciendo hablar bien o hablar mal. Bueno, el presidente es el primer tipo, es la primera persona dedicada a destruir el lenguaje y a hablar de la peor manera posible, ¿no? Yo creo que es un símbolo de la degradación, ¿no? Sí. Yo no creo que la utilización de porque no es el uso de una mala palabra que a veces sirven, como decía el negro Fontana Rosa, para describir una situación, digamos, sí. ¿no? Y no hay mejor palabra que esa mala palabra, entre comillas, claro, para describir una situación. Claro. El tema es el insulto, el uso, eso es... la verdad es que hasta ofende a aquellos que habrán sido en otra época líderes de la derecha en la Argentina, digamos, ¿no? Que transmitían otra cosa, digamos, que transmitían algo más que el insulto y que de la descalificación, ¿no? Es una etapa extraña, ¿no? Cuando uno lee por ahí lo que pasa en Estados Unidos en la campaña, lo que pasa en la misma España en la campaña, sí, en las campañas electorales, ese mal uso del lenguaje es símbolo de la agresión y de la descalificación permanente para con el otro, ¿no? Bueno, el problema es que a veces nosotros nos sumimos a eso, digamos, ¿no? Y tendríamos que tratar de hacer un esfuerzo, digo nosotros, del campo nacional y popular, del mundo progresista, por decirlo de alguna manera. Habría que tratar de hacer el esfuerzo de no caer en ese lugar, digamos, ¿no? Y seguir expresándonos como uno se ha expresado siempre, ¿no? Rossi, Lo que pasa es que a veces cuando seguís expresándote de la misma manera te decís, son muy tibios, tenés que ser, sí, ¿viste? Esas cosas. Pero bueno, me parece que la profundidad del mensaje, que yo creo que sí, un mensaje profundo, debe ser encarado desde otro lugar, desde la intensidad de las ideas, no desde la descalificación o del insulto, ¿no? En estos días la figura del expresidente Alberto Fernández está siendo prácticamente incinerada y vuelta a incinerar, ¿no? Pasada por una picadora de carne, y eso le influyó muchísimo también en la militancia o en quienes nos sentimos parte del campo nacional y popular. Y usted participó del gobierno, fue funcionario en distintos lugares. Las preguntas son varias, vamos a ver, no sé por cuál empezar. En principio, muchos compañeros, y yo no estoy de acuerdo, dicen que esto es culpa del gobierno de Alberto Fernández, así directamente. Bueno, cuando Alberto hizo un mal gobierno, llegó Milei. ¿Cómo caracteriza usted al gobierno de Fernández? Dos cosas ahí, digamos, ¿no? En tu reflexión barria pregunta. Una cosa es qué pienso yo del gobierno y otra cosa es por qué perdimos. Bueno, empiezo del por qué perdimos. Yo comparto con vos de que decir que solamente ha sido culpa del gobierno de Alberto Fernández es un ansiolítico, porque perdimos también en el 2015 y teníamos un excelente gobierno, con Cristina como presidenta, Cristina yéndose con una plaza de 500.000 personas, salario en dólares más alto de América Latina, movilidad social ascendente, niveles de ocupación altísimos, planes inclusivos enormes como el Procrear, el Progresar y demás. Bueno, o sea que no alcanza solamente a explicar un mal gobierno o la situación social. Yo me voy un poco más atrás y creo que el triunfo de Milei significó el triunfo de lo individual sobre lo colectivo. Y lo colectivo tuvo una gran derrota
con la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. No cayó solamente el poder soviético, sino que cayó la idea de lo colectivo, la idea de que colectivamente se podía construir una sociedad mejor, y que la realidad que lo único que había que sostener era en términos individuales. Recordemos que en la década del 90, después de eso, apareció un pensador que era Francis Fukuyama, ¿te acordás? Con el fin de las ideologías, y eso coincidió con una etapa del capitalismo, una nueva etapa del capitalismo, que es el capitalismo, ya no aquel capitalismo productivo con el cual convivió Perón en el 45 al 55, hoy sería el capitalismo fordista, como dicen algunos, sino que es un capitalismo sustentado fundamentalmente en las grandes corporaciones económicas. Grandes corporaciones que llega un momento que ya no sabes quiénes son los dueños, pero que son las que dinamizan, al decir de ellos, la economía mundial. Esas grandes corporaciones necesitan de un Estado sin regulaciones para maximizar ganancias, es decir, un Estado débil, un Estado con el mínimo nivel de regulaciones. Y se dedicaron, entre otras cosas, durante muchísimos años a construir un arquetipo social, que sea alguien que estando en la otra punta de la pirámide, piense de la misma manera con respecto al Estado de lo que piensan ellos. Entonces, ese alguien que sienta que en realidad sus problemas tienen que ver con el Estado presente y que también desee un Estado más chico. Ese personaje es un personaje que todos conocemos y que si salimos a la calle lo encontramos y es el que te contesta, te dice, a mí nadie me regaló nada. Claro. Yo todo lo hice por mi propio esfuerzo. Para mí ese ha sido el personaje, el arquetipo social que le dio el triunfo a Milei. Entonces para mí es mucho más compleja la situación como decir que el gobierno de Alberto Fernández no fue un gobierno que satisfajo todas las expectativas que generó en el 2019, cosa que es cierta. Algunas cosas se hicieron bien, otras cosas no se hicieron bien. Digo, en materia económica no pudimos bajar la inflación, no pudimos mejorar los salarios, sí bajamos la desocupación, porque la desocupación quedó en 5,7%, sí hubo crecimiento de la economía en el 2021 y en el 2022, y en el 2023 no hubo crecimiento de la economía porque tuvimos una recesión enorme producto de la sequía que tuvimos, digamos, si no también hubiésemos tenido crecimiento de la economía. Entonces es un gobierno con claros oscuros, claramente. Sé que no es la mejor época para defender el gobierno de Alberto, pero yo creo que hay que decirlo. Tuvimos un plan de obra pública ejecutado por un gran ministro como Gabriel Catopodis. Tuvimos un plan de vivienda, terminamos construyendo 130, 140.000 viviendas. ¿Son muchas? No son muchas. Macri construyó 14.000 durante todos sus 4 años de gestión. Y este no va a construir ninguna. No, ninguna. Romperá, a lo mejor rompe. Y si hay alguna que está en construcción, la va a romper. Así que me parece que hay una cantidad de cuestiones que son destacables, rescatables, bueno, en el marco de un gobierno que para un gobierno peronista no mejorar el poder adquisitivo del salario es muy doloroso, digamos, ¿no? Es como que ya está, que está por hecho, bueno, gobiernan los peronistas, los salarios mejoran. Claro. Bueno, nosotros no pudimos hacerlo, es así. En esa etapa, por supuesto que estuvo caracterizada por los, no sé cómo se dice, desentendimiento, la falta de entendimiento y los conflictos entre Alberto Fernández y Cristina. Sí. ¿Qué tiene para contar que se pueda decir? ¿O cómo lo interpreta? ¿Cómo los ahora que ya terminó el gobierno, ya tenemos esta ola horrible encima? ¿Qué fue lo que no cuajó ahí, lo que pasó? Una mirada distinta sobre un mismo hecho, ¿no? Y miradas que tenían grados de legitimidad, digamos, ¿no? Bueno, pero, a ver, yo en todo el proceso intenté comprender las posiciones de uno y del otro. Entonces, me parece que legítimamente una cantidad de compañeros decían, bueno, a Cristina lo puso Alberto, de candidato a presidenta, para decirlo en términos comerciales,
ella es la dueña mayoritaria de la mayor cantidad de acciones de este espacio político, Alberto es el CEO de la empresa. ¿Qué tiene que hacer? Hacer lo que dice la socia mayoritaria. Y Alberto tenía otra mirada, decía, bueno, sí, es cierto, Cristina me puso a mí, pero a mí me eligieron los argentinos. Entonces, y Cristina decía, ante eso decía, bueno, pero no lo hubiesen elegido los argentinos si yo no lo hubiese puesto. Claro. Entonces, ahí había una mirada que yo creo que se empezó, que tuvo una tensión fuerte cuando perdimos esas pasos en las parlamentarias, y después empezó a tener absolutamente miradas distintas a partir de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que mostró claramente un oficialismo con dos miradas, ¿no? Con dos miradas. Se reunificó el oficialismo, pero ya no sobre la figura de Alberto, esto hay que decirlo, sino que se reunifica el oficialismo con el ingreso de Sergio Massa al gobierno. Entonces se terminan de alguna manera las internas, pero el peso de la gestión estaba en el ministro, obviamente también el presidente, pero las expectativas además estaban, independientemente de que Massa se dedicó todo el tiempo a decir que no quería ser candidato a presidente, claro, en Massa, ¿no? ¿Fue bueno o no? Claramente fue negativo para el espacio político, digamos, ¿no? Fue negativo, ¿no? Porque la verdad es que la sociedad no la estaba pasando bien, no tan mal como la está pasando ahora, pero no la estaba pasando bien, y nos miraba y decía, bueno, los elegí a ustedes para que gobiernen y que resuelven los problemas, y ustedes se están peleando entre ustedes. Sí. Digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un hecho claramente negativo, ¿no? Bueno, habrá que tomarlo como experiencia y tratar de evitarlo en el futuro, ¿no? Volviendo a la frase de Cristina, lo puso Alberto, ahí a mí también me parece que hay algo para decir, porque está el peronismo, ¿no? O realmente Cristina hace y deshace lo que quiere. Me parece que también hay como eso, ¿no? Porque también está la culpa de Cristina porque lo puso Alberto como si se hubiera comprado. Yo no hablo de culpa, un auto que no andaba. La verdad que yo en ese momento que Cristina decidió por Alberto, por la fórmula Alberto y Cristina, estaba haciendo campaña para mi precandidatura presidencial. Claro. Y obviamente después de eso directamente decidí a sumarme a lo que se sumaba a la totalidad del peronismo, que era esa decisión. Fue una decisión brillante. Sí, porque la verdad es que en ese momento no hay que olvidarse que nosotros estábamos divididos en tres. Estaba nosotros con Unidad Ciudadana, o el ex Frente para la Victoria, estaba el peronismo federal, donde estaban la mayoría de los gobernadores, claro, y estaba Sergio Massa con su Frente Renovador. Claro. Y esa fórmula logró unificar todos. Y eso fue lo que dio la posibilidad del triunfo. Ustedes recuerden, yo me acuerdo que Cristina lo dio un sábado, el domingo, entre el sábado y el domingo, la mayoría de los gobernadores peronistas que estaban todos en el peronismo federal decidieron apoyar la fórmula Alberto-Cristina. Y después, bueno, sobre el final se terminó sumando Sergio Massa, pero me parece que desde el punto de vista electoral fue una maniobra brillante de Cristina, que interpretó claramente cuál era el camino que nos podía permitir rearmar y juntar nuevamente una mayoría. Obviamente que Cristina debe haber tenido... Cristina también elige para unificar, no es que elige lo que le gusta a ella, un antojo de Cristina. No, yo creo que es como vos decís, no es que probablemente hubiese tenido afecto por otros dirigentes, más que por Alberto. Seguro. Pero entendió que era el dirigente que en el momento le permitía generar lo que generó. Claro, que el peronismo federal viniera, que los gobernadores, que los gobernadores. Que digamos, todos los otros sectores políticos que le tenían alguna desconfianza a ella, o tenían distancias con ella, producto de todos los años que habían pasado, la presencia de Alberto en el primer lugar de la fórmula le permitía allanar esa cuestión, y que Alberto iba a allanar la cuestión. Y su presencia en el segundo lugar garantizaba el voto voto mayoritario, digamos, ¿no? Del kirchnerismo. Alberto fue el candidato porque fue el candidato que podía tener el peronismo. Claro. No fue las ganas que tenía Cristina o el antojo que tenía Cristina. Alejémonos de aquella idea de que Cristina se encaprichó con Alberto. Cristina
eligió un candidato que ella imaginaba que iba a generar lo que generó. Claro. Listo, acertó. Listo. Brillante, digamos, ¿no? Entonces, claro. ¿Podría haber otro que hubiese generado lo mismo? Bueno, no sabemos. Con más había una distancia más larga. También es cierto que, supongo yo, que en la idea de Cristina debe haber pesado todos los años de cercanía de Alberto con ella y con Néstor. Claro. Digamos que eso también es cierto que en algún momento debe haberlo tenido en cuenta, o no, pero bueno, pero me parece que cuando uno lo mira desde el punto de vista estrictamente político, es eso. También ahora yo he escuchado que le critican a Cristina Scioli. Scioli era el candidato del peronismo, estaban todos con Scioli, los gobernadores, la CGT, entonces las encuestas, las encuestas de esa época estaban todos con Scioli. Entonces, ¿qué iba a hacer Cristina? Eligió en la lógica, decir, alguien que fue una vez presidente, 2 veces gobernador de la provincia, 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tuvo gestos de lealtad hasta ese momento, siempre, porque recuerdo que cuando todos se corrían con la 125, Daniel Scioli se quedó con nosotros. Bueno, todo eso, terminó eligiéndolo como candidato a presidente, pero porque tampoco es que inventó algo, no. Claro. Entonces, no, Cristina hizo bien en ese momento, hizo bien. Esto es así. Después, bueno, está claro que en ese diálogo que tuvo ella con Alberto había cosas que ambos entendían de manera distinta, o no, quizás, no sé, qué sé yo. Es muy difícil meterse en eso. Lo cierto es que fue 4 años, una experiencia de coalición que tenía singularidades. La primera vez que el peronismo gobernaba con una experiencia de coalición política. Tenía la singularidad que la principal dirigente política no ocupaba el principal lugar dentro del esquema de la coalición, sino el segundo lugar. Bueno, me parece que eso también nos significó aprendizaje a todos nosotros. Destaco que a pesar de todo lo que nos pasó, que a pesar de los debates, de las peleas, de las miradas distintas internas y demás, mantuvimos la unidad de la coalición, y en esto hubo mérito de Alberto, hubo mérito de Cristina, hubo mérito de Sergio durante los 4 años de gestión, y me parece que eso es importante. Estamos conversando con Agustín Rossi en toda esta explicación sobre cómo se llega a Alberto, que me parece que es algo que necesitamos que se diga y que se explique, porque está todo simplificado. Últimamente las explicaciones son simplificadas, sencillas, y bueno, y fue Cristina. Aparece la cuestión de lo posible y lo deseable, que fue un gran tema durante el gobierno justamente de Alberto, ¿no? Lo que se llamaba siempre la correlación de fuerzas, sí. Qué se puede, lo que no se anima, eso cómo se resuelve. No sé cómo se resuelve, o cómo lo vivió usted durante la gestión de Fernández. ¿Se podría haber hecho? Yo lo que creo es que en cada momento hay un contexto, ¿no? Bueno, el contexto fue ese, ¿no? Me parece que eso, en realidad, lo que dispara es una reflexión, sobre todo para adelante, ¿no? Porque ¿qué le va a ofrecer la Argentina hacia el futuro? ¿Qué va a ofrecer la Argentina, el peronismo hacia el futuro? Y el peronismo del futuro, a mi criterio, lo primero que tiene que tratar de describir es qué es la Argentina que va a encontrar en la hipótesis de un nuevo gobierno peronista, que es la Argentina post-Milei. La Argentina post-Milei va a ser una Argentina devastada, sí. Una Argentina con hambre, con indigencia, con desocupación, con recesión económica, con endeudamiento, con la extracción de recursos naturales. Si le tendríamos que poner un emoji, es el emoji de las llamitas, de la llama de fuego, digamos, sí, ¿no? En toda la Argentina, ¿no? Entonces yo creo que ahí al peronismo, y de alguna manera implícitamente va a contestar la pregunta que vos hacías, se le van a aparecer 2 miradas. Una mirada que te va a decir, ¿acordaste lo que te digo? Te va a decir, mirá, estamos tan mal
está la Argentina tan mal que con que hagamos 2 o 3 cositas bien, en esos términos, la gente nos va a aplaudir y vamos a poder gobernar y vamos a poder gobernar tranquilo. Yo creo, y adelanto mi posición, que esa mirada es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que ante una Argentina devastada, el peronismo tiene que mostrar su cara más disruptiva. Si no sería antiguo, diría que es su cara más revolucionaria, más trascendente, y tiene que plantear una verdadera modificación de la acumulación económica, social, capitalista que existe hoy que existe hoy en Argentina. En donde, y me engancho con la primera reflexión, al igual que en el mundo, Milei cree que los únicos que generan riqueza económica en este país, los únicos que generan crecimiento económico en nuestro país son las grandes empresas, que son las que se la están llevando con pala durante todo este tiempo. Entonces yo creo que el peronismo del futuro tiene que ser un peronismo en donde los que ganaron durante la etapa libertaria sean los que más aporten en la nueva etapa. Que más sacrificios, si se puede decir, pero más aporte. Esto significa reforma impositiva. Hay que pensar alguna cosa como esto que se hizo de el impuesto a las grandes fortunas por única vez, que aparezca como cuestión permanente para las grandes empresas que tengan niveles altos de rentabilidad. Hay que ir por la reforma del sistema financiero, que es una deuda que realmente tenemos. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es el artículo, hagamos un poquito de historia, con el cual la Revolución Libertadora en la Constitución del 57 intentó sintetizar todos los derechos sociales y de los trabajadores que existían en la Constitución del 49 de Perón, que es el artículo que Milei dijo alguna vez reformaría la Constitución solamente para derogar el 14 bis. Claro. Bueno, dice entre uno de sus párrafos que los trabajadores tienen que participar de las ganancias de las empresas. Bueno, hay que reglamentar eso. El peronismo del futuro tiene que tener una mirada sobre el mundo del trabajo que no son trabajadores en relación de dependencia. Nosotros decimos que la columna vertebral de nuestro movimiento son los trabajadores, pero siempre hablamos de el 50-55% que son los trabajadores en relación de dependencia, el otro 45% son monotributistas o informales. Hablemos de los monotributistas. Algunos de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia hay que ver de qué manera se expresan en esos monotributistas, o aguinaldo o algo hay que diseñar en ese sentido. También hay que alentar la agremiación de los monotributistas y la constitución de sindicatos. Me van a decir, bueno, pero no tienen patrones o no tienen un único patrón. Bueno, tenemos el sindicato de trabajadoras de casas particulares que tampoco tienen un único patrón y están sindicalizadas y tienen para darle un ordenamiento más colectivo al conjunto de la fuerza laboral. Y tiene que ser un peronismo que cuando llegue al gobierno esté dispuesto a revisar y revocar cada una de las decisiones que tome Milei. Digo, nos escandalizamos con el RIGI. Ahora, cuando lleguemos al gobierno hay que derogarlo al RIGI. Y hay que empezar a hablar de otro régimen de inversiones. Y habrá que ver cómo negociamos con las empresas adheridas al RIGI para que se involucren en el nuevo régimen de inversiones. Bueno, me parece que ese es el peronismo que se necesita en el futuro. Un peronismo con una hoja de ruta clara, sabiendo qué es lo que va a hacer y sabiendo que de la única manera que nosotros tenemos de regular al capital y de generar condiciones para que todas esas grandes corporaciones económicas hoy en la Argentina se alineen detrás del objetivo que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, es con poder político. Y el poder político también exige un Estado fuerte, ¿no? Porque qué sé yo, vos o yo podemos llegar a ser presidente de la Argentina, según la Constitución Nacional. Nunca ninguno de los dos va a ser presidente de Techín. No. Entonces, claramente, el único poder al cual puede llegar el pueblo es al poder del Estado. Entonces, el Estado fuerte es un Estado que tiene que estar, que sea fuerte, que sea eficiente, que sea ágil, que sea presente, todo lo que quieras, pero tiene que estar. Ahí lo interrumpo, Rossi, porque
creo que yo tuve una primera gran desilusión cuando comienza a gobernar Milei, creo que muchos compañeros la deben compartir, que es una desilusión con el sistema político o quizá con las instituciones argentinas que no me pudieron proteger de que este tipo venga y diga yo vengo a destruir el Estado, yo vengo, ¿no? Y la cantidad, o sea, es un tipo que te plantea que te va a arruinar la vida, te va a arruinar las instituciones, te va a arruinar la soberanía nacional, te va a arruinar todo. Ese tipo no tiene un plan de gobierno, tiene un plan de destrucción de la nación argentina. Y lo dice. ¿Cómo no pudimos, más allá de perder una elección, cómo la nación argentina no tiene una protección frente a esto? Al topo, él mismo se dice, el topo del Estado. Y eso digo porque a mí me pegó fuertísimo. Digo, bueno, esto entonces hay que aceptarlo. Sí. Para mí era algo inaceptable. Sí, bueno, sí. Sí, bueno, es difícil. Capaz que usted lo vivió parecido, no, también. Sí, es difícil cuando te encontrás con una situación de estas características, de un personaje de estas características, que reconozcamos que además tuvo que retroceder en una cantidad de cosas al principio de la gestión, porque recuerdo claramente que cuando el diputado Germán Martínez decía se vinieron a buscar una ley ómnibus así, se llevaron una ley ómnibus chiquita, digamos, ¿no? Bueno, más chica. De todas maneras, yo creo que lo más grave es lo que pasa dentro del Estado, pero en vinculación con el sector económico. Ajá. Viste que Milei dice, y este otro Franco se agarran, se dicen, uy, logramos mayoría con 7 senadores y 30 diputados. No lo lograron ellos. La logró el poder económico de la Argentina. Los que lograron que haya mayoría en Senado y en la Cámara de Diputados para que se sancione la ley base fue el poder económico en este país, que está encantado con Milei. Está encantado con Milei porque gana mucha plata y porque además Milei le sigue mostrando la zanahoria que él va a lograr la rendición del movimiento obrero, de las organizaciones sociales, porque imaginan estas grandes corporaciones económicas una relación entre el capital y el trabajo en donde la intermediación sindical sea lo menor posible. Entonces, este es el tema, digamos, y este es el tema del cual pocos hablan. Claro. ¿Por qué pocos hablan? Porque pocos hablan, no sé por qué pocos hablan. El otro día Cristina lo dijo cuando estuvo en su alegato en el juicio contra los que la quisieron asesinar, contra el magnicidio, digamos, ¿no? Y habló del poder económico, pero el principal actor político hoy que tiene la Argentina es el poder económico, que se agrupan en AEA o en distintos lugares. Porque cada una de las decisiones que tomó Milei los llenó de plata. Nosotros antes, por ejemplo, las empresas hidrocarburíferas petroleras, vendíamos, en la Argentina se vendía, existía lo que se llamaba el barril criollo de petróleo. Ajá. ¿No? ¿Qué era el barril criollo de petróleo? Era un barril por el cual las empresas hidrocarburíferas estaban obligadas a vender a un determinado precio en el mercado interno. Claro. Digamos, ¿no? Presuponiendo que si vos sos un país con petróleo, lógicamente puede ser que tengas, que puedas pedirle a las empresas petroleras que vendan en la Argentina a un precio razonable, a un precio barato, ¿no? Supongamos, una empresa petrolera exporta el 30% a 200 pesos, precio hipotético, vende el 70% de su producción a 100 pesos, precio hipotético. Ahora ese 70% que está vendiendo en el mercado interno lo vende a 200. Claro. ¿De dónde salieron esos 100 pesos? Del bolsillo de todos nosotros. ¿A dónde fueron? Al bolsillo de ellos. Entonces, lo que está pasando en la Argentina, claramente es eso. Hay un poder económico de la Argentina que tiene un diseño de país, y tiene un diseño de país en donde lo primero que está es su rentabilidad. Y nosotros inclusive a veces tenemos un discurso anticuado en donde le decimos
bueno, necesitamos las inversiones para que generen trabajo. Y ahí hay que tratar de intervenir en ese discurso público, porque lo que genera riqueza no es el capital, es el trabajo. Si vos tenés un capital de 100 pesos y que vale 100 pesos y no tenés quien lo trabaje, en un año va a valer menos. Ahora, probablemente un grupo de trabajadores que tengan 0 de capital, que se organicen para algo, en un año van a juntar 100 pesos de capital. Claro. Entonces, en la Argentina es así, y bueno, y el peronismo fue lo que impidió que todo esto... Por eso la marcha peronista dice combatiendo el capital, porque estaban todos en contra de Perón. Claro. Los dueños del capital estaban todos en contra de Perón. Nosotros imaginamos, soñamos en algún momento con una burguesía nacional, ya no podemos soñar más. Sí, la fordista, es un digamos, problema, ¿no? Eso es bueno, un y me parece que lo que sí podemos decir, que el pequeño y mediano empresario, que el ligado al mercado interno, que el que exporta pero que tiene mentalidad nacional, sí está. Pero los otros no nos quieren. No. Yo siempre cuento una anécdota, digo, mirá que yo los conozco a muchos, digamos, ¿no? Digo, ¿cómo es una reunión con uno de los dueños de estas grandes corporaciones o con los CEOs? Dice. El tipo se levanta a la mañana en su casa, vive, no sé, en Nordelta, en San Isidro, en Recoleta, está desayunando con la mujer. ¿Cómo es tu agenda hoy, querido? Bueno, me tengo que ir a reunir con Rossi en la jefatura de gabinete. Uy, con ese chorro, amigo de la chorra que se robaron todo. Entonces, eso le dice la mujer. Entonces el tipo ya llega con cara de tuje. Claro, ya está todo mal. ya está todo mal. Te plantea 10 temas, le resolvés 9 y después te dice, viejo, cuando vos esperás que te diga gracias, dice, la metodología de ustedes, los métodos de ustedes. Bueno, esto es lo que pasa en la Argentina, pero nosotros muchas veces no lo quisimos ver, o no quisimos ver una realidad que es que la clase alta en la Argentina es la única clase que tiene conciencia de clase. Uh-huh. No se equivoca nunca. Lo que se equivocan en la Argentina es los sectores de clase media, los sectores populares, que a veces terminan votando en contra de sus propios intereses. Pero esto es así desde siempre, o desde que apareció el peronismo, ¿no? La historia de Mar del Plata, ¿no? ¿Qué era Mar del Plata? Claro. Mar del Plata era la villa viraniega de las clases altas porteñas y de algunas otras provincias. Aparece el peronismo, aparecen los sindicatos, aparece el turismo sindical, el turismo social, se llena de trabajadores y se van. Se van a Pinamar, o sí, se van a Punta del Este. Entonces, esto es así. Un día, después que nos fuimos del gobierno, en el 2015 con Cristina, uno, ya falleció, no voy a decir el nombre, pero uno de los dueños de uno de los sistemas de salud más importantes privados de Rosario. Charlaba con él y me decía, no, la verdad que... Él me lo explicaba de esta manera. Ustedes incorporaron una cantidad de gente a la clase media en el gobierno de Cristina, económicamente, pero no socialmente. Le digo, ¿qué me quiere decir con esto? No te entiendo, digamos, ¿no? Y, viste, ¿sabe cuál es el problema que yo tengo hoy en mis efectores de salud? Que son privados y que trabajan con obras sociales. Sí. Y que la señora de clase alta de Rosario tiene el mismo ginecólogo que la empleada de clase que su empleada doméstica, porque tengo también contratada la obra social de la empleada de clases particulares. Entonces, este es un tema que está dentro del marco que está dentro del marco de la sociedad argentina, que tiene una expresión económica, y que hay un sector de la sociedad y hay un sector de la economía que no solamente quiere ganar, cosa que está dentro de la lógica, sino que quiere que los otros, y quieren vivir bien, sino que quiere que los otros vivan ostensiblemente peor que lo que viven ellos. Claro. Es así. ¿Qué pasa, Rossi, con por dónde encaro? Los compañeros que quieren hacer liberalismo, o los compañeros, yo no hablo más de traidores porque entendí que no funciona así. Pero sí que agarran rumbos extraños. Hoy Di Pierri, nuestro que cubre mucho el tema del Congreso, nos contaba cómo Cuadra, digamos, se enoja y dijo, no se llevaba bien con Alberto, no se llevaba bien con Cristina, ahora se lleva bien con Villarruel. Es un compañero peronista. Sí, sí.
Pichetto, tampoco, bueno, tenía problemas con Cristina, no sé qué, y se lleva muy bien con Macri. ¿Qué es lo que... ¿Eso es solo eso los acomoda el poder real a esos compañeros? ¿Se equivocan? Yo no creo que sea solamente el poder real, sino problemas que de egos, problemas... No creo que sea solamente el poder real, creo que también hay una multiplicidad de temas y también hay una mirada de pensamiento. Uh-huh. Hay un peronismo que piensa que puede ser liberal, de que se sienten más cómodos en ese lugar. Pero todos los ex dirigentes menemistas, que todavía están vivos y que están dando vueltas, y no sin funciones la mayoría de ellos, pero una gran parte de ellos hablan loas de este gobierno, como hablaban loas de Macri anteriormente. Sí. Entonces, esto me parece que... Capaz hay que hablar de traidor, entonces. No sé si... pero el término de traidores e infiltrados en el peronismo trajo mucha tragedia, digamos, ¿no? Así que yo comparto de no hablar en esos términos. Sí. Pero la verdad es que es así, ¿no? Bueno, Miguel Pichetto fue candidato a vicepresidente de Macri y es un tipo con el cual se puede dialogar, pero bueno, fue candidato a vicepresidente de Macri. Sí. Emilio Monzó es un tipo con el cual podés tener miradas, coincidencias. No se desafilió nunca del peronismo, nunca se afilió al PRO. Pero también llegó al peronismo desde la UCD, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, y también es alguien con el cual podés hablar, con el cual podés dialogar y podés encontrar puntos de acuerdo, puntos de consenso. Bueno, esto es, digamos, ¿no? Bueno, lo que sí yo creo es que cada vez va a haber menos espacios para quizás expresiones más centristas, más en el medio, digamos. Claro. No, yo creo que el péndulo en la Argentina, el péndulo se va a ubicar, no se va a ubicar en el medio, de la ultraderecha al medio, va a seguir, digamos, ¿no? Y se va a ubicar desde una respuesta más clara, más contundente. Es lo que decía recién de peronismo revolucionario. Pero bueno, es así, no, los partidos políticos en la Argentina funcionan de esa manera y nosotros tuvimos oleadas, en los 90 se incorporaron una cantidad de dirigentes al peronismo vía el menemismo. Reutemann. Claro. Terminó con Macri. Terminó siendo candidato a senador de Macri. Claro. Digamos, no, esto es bueno, así. Scioli se mandó acá. Bueno, y Scioli de cabeza. Lo de Scioli es más grave todavía, porque él fue nuestro candidato a presidente, ¿no? Es más duro. Es más duro, ¿viste? Fue nuestro candidato a presidente. Es verdad también, Rossi, mientras hablo con usted, nunca se me había ocurrido pensarlo así, pero hay un peronismo que no habla. Que no habla públicamente. Habemos gente en los medios que somos peronistas, pero que somos peronistas más cerca del kirchnerismo, ¿no? De este peronismo más, bueno, con todas estas características de Néstor y de Cristina. Sí. Pero hay otro gran cacho enorme del peronismo, y usted de Santa Fe, y me parece que ahí hay mucho de eso, que es el otro peronismo, y ese peronismo no le conocemos el discurso, no lo tenemos, no lo oímos discutir o contar cómo piensan las cosas. Dudemos. No estoy de acuerdo. Bueno, no. Porque estoy sí, puede ser, digamos, escuchando... puede ser, ¿no? Bueno, hay en la provincia hay un peronismo que sin ser el cordobesismo sí tiene un anclaje más provincial y que entonces se expresa más provincialmente y menos nacionalmente, digamos, ¿no? Bueno, que los peronismos de las provincias es algo que acá no lo vemos, no lo entendemos o no lo queremos entender. No hay una linealidad tampoco, depende también de cada uno de los gobernadores, ¿no? Pero tampoco hay una linealidad en cada uno de ellos, y sí lo que tienen hay que entender las condiciones regionales, digamos, ¿no? Yo me recuerdo alguna vez cuando se discutía en el bloque
la ley de los bosques nativos hace muchos años. Y entonces la habían planteado diputados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para los diputados del Chaco y de Formosa, se pararon en el bloque y dijeron, bueno, pero nosotros entendemos todo, pero piensan que para nosotros es parte de nuestra producción. Claro. Y nosotros tenemos trabajadores que dependen de esto. Claro. Entonces, nosotros preservamos los bosques, y ustedes ¿con qué nos van a subsidiar? ¿Con qué nos van a sustituir esa producción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me acuerdo también en una discusión de la ley de glaciares, los diputados de San Juan decían, bueno, está todo bien, dice, pero nosotros somos una provincia que tiene solamente el 12% de su superficie cultivable. Claro. El 12% de su superficie cultivable. Entonces todo lo demás ¿qué es? Piedra, roca. Claro. Y dentro de esa piedra y roca hay lugares en donde, bueno, entonces veamos cómo hacemos una minería sustentable. Mira, fíjate vos lo que pasó en Chubut, que hubo toda una votación en contra de la mega minería, que después los legisladores, el año pasado o el anteaño fue, los legisladores revirtieron esa votación y tuvieron que volver porque se generó un gran conmoción social en contra, digamos, ¿no? Pero viste, Chubut es una provincia que tiene en el centro la meseta, sobre el océano tiene la parte petrolera en el caso de Comodoro Rivadavia, para la parte de la pesca, por sobre todas las cosas, en Madrid y en el mismo Comodoro, y en la cordillera tiene la parte del turismo, Esquel, con cabecera en Esquel, ¿no? Ahora, votaron para ver si permitían o no la minería a gran escala. En contra votaron fundamentalmente donde viven la mayor cantidad de habitantes, en Comodoro, claro. y los de la meseta votaron a favor. Claro. Pero bueno, esto es así. Vos todavía, mira que yo nací en Vera, en el norte de Santa Fe. La historia de la forestal es hace 70 años, 80 años, ¿no? Un poco más. Todavía vos te encontrás con esos pueblos forestales, claro, con alguien que no la vivió la forestal, pero sus padres le dijeron, vivíamos bien cuando estaba la forestal. Pucha. Entonces la reflexión es, pasaron tantos años y el Estado no logró reconvertir productivamente ese lugar para que ese tipo no se acuerde de la forestal, como en la época donde vivía bien, que era un lugar en donde tenía trabajo, pero le pagaban con bonos, tenía que ir a comprar la proveeduría, que era de la propia forestal, y el tipo decía, bueno, pero vivíamos bien. Rossi, le tocó ser el titular de la AFI, la Agencia de Inteligencia. Sí. Cristina una vez dijo ser presidenta, le preguntaron cuánto poder tiene un presidente y ella dijo, bueno, yo creo que tuve un 25% del poder. Cuando uno llega a la AFI, ¿maneja el 25% de la AFI? No. No, hicimos una buena tarea en la AFI, que empezó Cristina Camaño y después seguimos nosotros. ¿Pero qué es se puede manejar eso? ¿Se puede? Sí, se puede manejar. ¿Se puede? Sí, se puede manejar. Porque uno lo ve ahora, ¿no? Lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora. Porque esos tipos son los mismos que tenía usted, ¿o no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Lo que está pasando ahora es una barbaridad. Sí. Nosotros terminamos, y digo, yo me fui en febrero de la AFI en el último año, pero siguió una colaboradora mía que estaba en la AFI, que era Ana Alberdi, sí, durante toda la gestión. Terminamos gastando de gastos reservados en el 2023 650 millones de pesos. Le dieron 100.000. Claro. 150 veces más. Entonces, es una barbaridad. Espero hoy lo iban a tratar en el Congreso, espero que deroguen ese decreto de necesidad de urgencia. Porque sí, la verdad es que nosotros terminamos nuestra gestión cuando los gastos reservados significaban el 4% del monto total del presupuesto de la agencia. Ahora van a representar el 70%. Claro. Entonces claramente... ahora han empezado a inventar, viste, que dicen que recibieron un informe después que fue declarada organización terrorista Hamás, que recibieron un informe de...
La verdad es que es insostenible desde todo punto de vista. Vamos a poder decir, mira, lo puedo multiplicar por 2, lo puedo multiplicar por 3, sí, por claro. 10, 6.500 millones, bueno, qué sé yo, no sé, ¿viste? Pero bueno, me parece que, No, así me parece fue. que es una barbaridad y es un peligro para la democracia argentina que se manejen con fondos reservados ese monto. Hay un reclamo, lo paso por la AFI, pero el reclamo es generalizado a veces de los compañeros, que es que llegamos al gobierno y no hacemos todo lo que hay que hacer, ¿no? Como si, por ejemplo, ¿por qué la AFI por qué no tenemos carpetas? ¿Por qué no sacamos carpetas de los servicios? ¿Por qué no investigamos a los copitos? ¿Por qué? Todas cosas que la AFI no puede hacer. No, Ahora, bueno, es como que el peronismo... Vamos por parte. Primero, el otro día Cristina lo dijo, no dijo que fue la AFI, pero la que hace la denuncia sobre Revolución Federal fui yo, como titular de la AFI. Ah, eso fue... Ah, sí. Esa denuncia la hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos en Twitter Space una conversación de Twitter que es pública, digamos, detectamos un diálogo entre los integrantes de Revolución Federal que describían más o menos lo mismo que terminó sucediendo con el intento de magnicidio a Cristina, y que además le agregaban, porque participaba alguien de Santa Cruz, que incitaban a matarlo a Máximo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros hicimos la denuncia sobre Revolución Federal. La hicimos en el juzgado de Capuchetti. Cristina lo dijo el otro día. Capuchetti desarmó la causa y dijo, se la mandó a Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi los procesó a todos. Uh-huh. Los integrantes de Revolución Federal. Es un fallo que yo siempre aconsejo leer, porque él utiliza un texto de un señor que se llama Eduardo Bertoni, que no es kirchnerista, fue el primer titular de la Agencia de Acceso a la Información de Macri, que ahora creo que está viviendo en Uruguay, no está acá en la Argentina, que escribió sobre los discursos del odio. Y dice algo así, digamos, no es literal, digamos, ¿no? Dice, los discursos de odio hecho en forma permanente en forma sistemática y permanente en el tiempo pueden llegar a justificar un homicidio. Claro. Digamos, ¿no? Entonces claramente lo dice. Y dice que él, con la información que tenía, no puede constatar de que Revolución Federal haya sido parte del intento de magnicidio a Cristina, pero no lo descarta. Uh-huh. O sea, como diciendo, hay que seguir investigando, digamos. Ahora la investigación principal la tiene usted, doctora bueno. Capuchetti. Entonces la AFI, ahí hubo todo un debate que yo creo que nosotros intentamos modificar, pero era más difícil. Cuando Oscar Parrilli asume en la AFI, uh-huh, en el año 2014, cuando 2015, cuando se crea la AFI, elimina lo que se llamaba la precausa. ¿Qué era la precausa? Digamos, la precausa era que vos hacías inteligencia previa, uh-huh, sobre alguien, y si encontrabas algún elemento, algún indicio de alguna ilegalidad, recién a partir de eso ibas hacia el juez, hacías la denuncia, el juez la ponía a la AFI como auxiliar de la justicia, y entonces empezabas a investigar en forma legal. Pero la verdad era que decidía la AFI a quién en la jerga caminaba. Claro. Digamos, podía ser un empresario, un periodista. Pero con un juez. Con un juez. No. Primero lo hacía sola. Ah, primero sí. Y entonces Parrilli cortó con eso, digamos, y estableció que la AFI podía empezar a actuar a partir de la resolución de un juez, uh-huh, y que ante el pedido del juez, digamos, ¿no? Bueno. Cuando vino Cristina Camaño, porque la verdad que la cosa más turbia de la AFI anterior era el maridaje entre la AFI y Comodoro Pi, cortó de llano toda esa vinculación y dijo que la AFI no podía ser auxiliar de la justicia. Y eso estaba en un decreto de Alberto Fernández, del presidente de la Nación. Yo creo que había que dejar una puerta abierta, porque si no, es muy difícil, claro, digamos, ¿no?, actuar, porque si vos tenés que el centro de la investigación está en el marco judicial y está en el expediente, y vos no tenés posibilidad de acceso en el expediente, te resulta muy difícil actuar y llevar adelante. Entonces, quizás habría que buscar alguna resolución
que diga que la AFI podrá actuar como auxiliar de la justicia en tanto exista requerimiento judicial y con una fundamentación sustentada por el interventor o el titular, alguna cuestión de esa característica, pero no, específicamente sobre ese tema se trabajó, digamos, ¿no? Esto es... Lo que pasa es que uno tiene la sensación de que cuando después llega al gobierno un partido del poder, como sería Milei o Macri, después ahí pasa cualquier cosa. Bueno, eso también es para reflexionar, digamos, ¿no? Es como que nosotros levantamos la bandera blanca cuando ellos no la levantaron. Digamos, nosotros dijimos, vamos a terminar con los sótanos del poder, con los sótanos de la democracia, y ellos se metieron de vuelta. Sí, ellos son los sótanos de la democracia y le metieron 100.000 millones de pesos. Claro que eso es también una reflexión que uno tiene que hacer, digamos, ¿no? Esto es así. También quiero decir una cosa. Poder, yo también, ayer, pero también es, el domingo estuve en un programa de televisión. Sí. Y el domingo, no sé cuándo lo dije, bueno, en un programa de radio, no me acuerdo, digo, escúchame una cosa, si a mí me hubiesen dado, como interventor de la AFI, 100.000 millones de pesos para gastos reservados, me despellejaban. Pero obvio. Despellejaban. Pero todo lo que hace este tipo nos despellejaban a cualquiera. Bueno, despellejan a cualquiera. Entonces me despellejaban. Bueno, es más o menos esto. ¿Qué es la... Vamos cerrando. La corriente. La corriente más. ¿Es nueva? No, la corriente nacional. ¿O es la corriente del Néstor? La corriente nacional de la militancia nació en el 2010 a nivel nacional. En Santa Fe, un poco antes, en el 2005. Uh-huh. En un momento era una cosa muy amplia, digamos, en donde hicimos una reunión con Néstor. Néstor nos pidió, de alguna manera, organizar todo lo que era la militancia silvestre del kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Yo articulo con el movimiento obrero, en ese momento Moyano, con los jefes territoriales, que son los gobernadores, pero hay una cantidad de kirchneristas en todo el país que necesitan ser organizados. La lanzamos el 17 de octubre del 2010, el 27 murió Néstor. Claro. Entonces, claro. Y después de alguna manera, bueno, se fue reconfigurando, quedó más achicada ese objetivo. Después aparece con mucha fuerza la Cámpora, que es la que termina organizando de alguna manera, claro, toda esa militancia silvestre que está a lo largo y ancho de todo el país. Y bueno, y es una cosa que yo siempre vine sosteniendo y que hoy tenemos compañeros a lo largo, en la mayoría de las provincias argentinas hay compañeros de la corriente que se referencian en este espacio político y se referencian en mi figura, por decirlo de alguna manera, ¿no? En Santa Fe, que es donde no me recluí, pero en donde estoy poniendo la mayor energía militante, porque es mi distrito, es mi territorio, desde que dejamos el gobierno, le dimos una vuelta de tuerca y lanzamos la Corriente Más, porque nos permitió sumar al espacio una cantidad de organizaciones con los cuales teníamos diálogo, pero no trabajamos más orgánicamente. Entonces se sumaron... Bueno, organizando. Se sumaron sindicatos, el sindicato de correos, sindicato de sanidad, sindicato de viajantes, dirigentes deportivos, presidente del Club Argentino de Rosario, que es uno de los 4 clubes más importantes de la ciudad, uh-huh, dirigentes de organizaciones sociales, dirigentes políticos, bueno... Entonces yo creo que en Santa Fe me parece que eso está bueno, digamos, ¿no? Que generar un espacio que amplíe por sobre todas las cosas. Rosy, para cerrar, una frase que me fue fuertísima, porque no lo había pensado. Hace poco le hacen una entrevista y le preguntan, bueno, el peronismo está hecho mierda, cómo salimos, esto no se desapareció para siempre. Y usted responde, el peronismo atravesó 7 años de dictadura genocida, ¿no? Y 18 años de proscripción. 18 años de exilio y proscripción. Y superamos López Rega, superamos hace poco, también decían lo mismo cuando fue los bolsos de López, ¿te acordás? Sí. López y Báez, todo el tiempo. Es que les resulta muy difícil de entender al peronismo,
porque ellos construyen de otra manera. El peronismo es un sistema de ideas y de valores. Justicia social, movilidad social ascendente, industrialización de la Argentina, salud pública, educación pública, universidad gratuita, una cantidad a los cuales en el tiempo le fuimos agregando derechos humanos, derechos de las mujeres y demás, ¿no? Una cantidad de valores. Esos valores, en general, cuando gobernamos, sobre todo durante Perón, con el gobierno de Perón y Eva, y los 12 años de Néstor y Cristina, pudimos concretarlos y llevarlos a la realidad. Hubo movilidad social ascendente, hubo mayor justicia social, hubo ampliación de derechos, hubo industrialización del país, hubo crecimiento económico y demás. Cuando no gobernamos se convierten en utopías, se convierten en nuestros sueos. Claro. Como decía Galeano, ¿te acordás? Viste que Galeano... caminar. Claro, pero nosotros llegamos. Que lo tomó, Galeano lo tomó esto de una frase de Birri, ese cineasta santafesino. Sí. Galeano lo dice, que explica y que dice qué es la utopía, digamos, ¿no? Bueno, la utopía es lo que me permite seguir caminando. Bueno, entonces esos valores y esos sueños están claramente... Pero digo, han sido logrados. O sea, no logramos. O sea, cuando perdemos se convierte en utopía. Después los volvemos a lograr. Y esto es lo que nos une y esto es lo que nos moviliza. Yo lo dije brutalmente, pero no para ofender a nadie, digamos, ¿no? Porque me pongo también yo. Nadie empezó a militar en el peronismo por Alberto Fernández o por Agustín Rossi. Empezó a militar por otras cosas. Quizás... uno podría decir que en los últimos años, por los únicos que empezaron a militar en el peronismo fueron por Néstor y por Cristina, como imagen. Pero después, yo empecé a militar en los 80, durante la dictadura militar. Me enamoré por la historia, yo que venía de una familia no peronista. Entonces, me parece que los que decretan la muerte del peronismo tienen mucho voluntarismo, tienen mucho especulación. También hay que no hay que dejarse tentar por las salidas estrepitosas o individualistas. Acá se sale colectivamente. Yo creo que el peronismo está de pie, que el peronismo es la principal fuerza política del gobierno de Milei, que en las próximas elecciones seguramente en las elecciones parlamentarias vamos a hacer una muy buena elección, porque los diputados del peronismo quizás y los diputados de la izquierda van a ser los únicos diputados y senadores que den garantías de que van a ir a votar en contra y ponerle un freno al gobierno de Milei. Me parece que eso es lo que va a estar presente. Rossi, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos mañana.